por ese día más de vida que nos regala. ¿No es coincidencia? No, esta no es la primera ni va a ser la última vez, hermanos, que lo digamos. No es coincidencia. Estamos aquí primeramente porque Dios así lo quiso. Él puso disposición en nuestros corazones y aquí estamos. Aquel que es llamado por Dios y escucha a su llamado, hermanos, ese es el que verdaderamente encontrará la vida eterna, hermanos. Porque Dios hace un llamado muy grande, pero pocos son los que escuchan. Por eso dice el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra, escuche, entienda, medite. La palabra, hermanos, lleva más de 2000 años en circulación y pocos son los que verdaderamente se han interesado en conocer. Vamos a rogarle al Señor, antes que nada, que nos hable hoy, para que todo sea conforme a su voluntad. Señor y Padre, invocamos su nombre hoy en medio de nosotros, Señor. Imploramos por tu presencia en este lugar, Señor, para que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad en medio de nosotros, Señor. Ata al enemigo, échale fuera de ese lugar, Padre, pues no tiene parte ni suerte en ninguno de tus asuntos, Señor, sino que antes bien, Señor, permite que tu Santo Espíritu nos ministre hoy en este día y háblanos conforme a tu voluntad. A cada uno de nosotros, llénanos, Señor, conforme a nuestra necesidad, conforme a tu gracia. Pues ¿quién conoce el corazón del hombre mejor que tú, Señor? Hágase tu voluntad hoy en medio de nosotros, Señor. Te lo rogamos e imploramos, Señor, porque sabemos que delante de tu presencia no tenemos derecho a nada, Señor. Es tu gracia, es tu misericordia la que nos da este privilegio de estar aquí, Señor. Gracias te damos hoy, Señor. Úsame como tu instrumento, Señor, para que no se hable palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Conmueve, quebranta los corazones, Señor. Y que nadie se quede vacío, sino que todos seamos llenos de tu sabiduría, Padre. Y Señor, si nos faltase entendimiento, dótanos, Señor, del conocimiento para entender, para razonar, para pensar y meditar en tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo rogamos. Amén. Y amén. Quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que estábamos hablando la semana pasada, la semana traspasada precisamente. El Señor ha estado hablando, hermanos de su iglesia. Necesitamos un corazón perfecto. Y vuelvo a reafirmar este asunto, hermano. El corazón perfecto es un corazón que no desfallece ante la angustia, ante la necesidad, ante la adversidad. Ese es un corazón perfecto, hermano. No es un corazón que no falla o un corazón que no se equivoca. No es un corazón que no siente, porque el corazón siente muchas cosas, hermano. El cristiano no se hace ajeno a las emociones, sino que se fortalece en ellas, hermano. Miren, para que podamos tener un corazón perfecto, es necesario que ese corazón sea pasado por muchas tribulaciones. No hay otra forma, hermanos, de fortalecer el corazón que a través de la tribulación. No se puede tener un corazón fuerte solamente de las cosas buenas, hermano. Se necesita batallar, se necesita luchar, se necesita tener una verdadera valentía para tener un corazón perfecto ante los ojos del Señor. Usamos mucho el ejemplo de Job, porque
En lo que respecta a la palabra del Señor, es el único que sufrió demasiado. Cosas que a la gran mayoría de nosotros quisiésemos jamás nos sucedan. Pero tenía una característica, hermanos, especial Job. Tenía un corazón perfecto delante de los ojos del Señor. Es tan así, hermanos, que la semana pasada decíamos, el único que puede decir que nosotros somos perfectos es el Señor. Y por lo regular, hermanos, cuando la palabra de Dios habla de perfecto, habla de personas que ya habían fallecido. ¿Por qué? Porque mientras haya vida siempre va a haber una oportunidad de fallar, de caer otra vez al pecado. Entonces, la perfección se determina en el momento de nuestra muerte a causa de que ya no hay posibilidad de que peques más, porque ya se acabó tu obra. Pero Job no estaba muerto, hermanos, y Dios mismo lo describió como perfecto. ¿Has considerado a mi siervo Job, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que no hay otro como él en la tierra. Él es el único que llamó perfecto en vida. Y esa perfección se comprobó no en el hecho de que Job fuera inflexible o imperceptivo de lo que estaba sucediendo, no. Job sufrió mucho. Job lloró, Job se sintió triste, Job se sintió mal, sufrió muchísimo Job. Eso no se evita, hermano. El verdadero cristiano no es ese que no muestra sus emociones, hermano. No se trata de eso. El verdadero cristiano es el que permanece. Miren, Job maldijo el día de su nacimiento. Job maldijo el día de su nacimiento y dijo, ojalá jamás hubiese yo nacido. Porque su sufrimiento era muy grande. Pero ¿cuál era su línea de fondo en el corazón de Job? Jamás maldecir a su Dios. Eso era su línea de fondo, ese era su límite. No podía él maldecir a su Dios. Y eso era lo que Satanás quería en esa situación. Cuando Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le dice Satanás, pues cómo no, si lo tienes bien proveído. Pero a ver, quítale y a ver si no te maldice. Ese era todo el asunto de Satanás contra Job, era que maldijera a Dios. Perdió sus hijos. Curiosamente, su ayuda idónea no pereció. Y su ayuda idónea le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Porque así le convenía más a Satanás. Maldice a tu Dios y muérete. No fue coincidencia. Ese era todo el asunto que tenía Satanás contra Job. Y Job maldijo el día de su nacimiento, pero jamás maldijo a su Dios. Él dijo, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay muchas cosas que por lo regular ignoramos, hermanos. Sabemos que sus hijos murieron, que su riqueza fue quitada, que su salud fue quitada. Pero muy poco sabemos que Job no solamente era torturado de día, sino de noche también. No podía dormir, porque cuando quería dormir era torturado con un sueño, un pavor repentino, sueños horribles, sueños terribles que lo despertaban y no lo dejaban dormir. Y su más grande consuelo para Job era que el Señor le quitase la vida, porque su sufrimiento era grande.
Con todo y eso, jamás maldijo el nombre del Señor. Y miren, nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra del Señor para conocer a Dios, hermano. No hay otra forma de conocer a Dios que a través de la palabra del Señor. Y miren, cuando Dios se manifestó frente a Job, Job quedó maravillado y decía, de oídas, o sea, de lo que me contaron, yo conocía de ti. Nunca te vi de primera mano, nunca te conocí. Solamente de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, hermano, nosotros tenemos la palabra del Señor para conocer, para entender. Esto no lo tenía Job. Eso no lo tenía Job, hermano. Y aún así, el corazón inflexible de Job no le permitió jamás rechazar el nombre de su Señor. Hermanos, no les voy a decir que esto verdaderamente va a pasarnos a nosotros, pero hay posibilidades de que sí. Si algún día alguien amenaza contra nuestra vida y te dicen, niega a tu Dios, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para permanecer? Y mira, hermano, esta pregunta siempre va a ser un poquito difícil porque no se sabe hasta el día en que suceda. Ahorita aquí sentados podemos decir, sí, ¿cómo que no? Sí, yo doy mi vida por el Señor. Nada, no, jamás lo voy a negar. Pero ¿y si te amenazan con tu familia? ¿Con tu hijo? ¿Con tu padre? No quiero ser pesimista, hermanos, diciéndoles que esto va a suceder y que prepárense porque esto... No se trata de eso, hermano. Porque el corazón solamente se perfecciona a través de la tribulación. Y Job, hermanos, definitivamente, si ya era perfecto delante de los ojos del Señor antes, salió muchísimo más fortalecido después. Es uno de los pocos que vio al Señor. Que Dios se manifestó delante de él y le habló a viva voz. El más bendecido en ese aspecto fue Moisés. Y la cita bíblica de Moisés antes de su muerte fue la siguiente. No hubo ni habrá otro como Moisés, al que Dios le habló cara a cara. Y no hubo ni habrá otro en el que haya hecho tan grandes maravillas como hizo Dios con Moisés. Y así fue, hermano. Hasta hoy en día no ha habido ni se ha levantado otro en el que Dios haya manifestado tan grandes señales como lo hizo con Moisés. Se necesita un corazón inflexible, ¿no? Podríamos decir, hermanos, que Moisés fue un grande escogido del Señor. Y aún así, tuvo sus fallos. Porque el corazón perfecto no se ve en los fallos, hermano. Se ve en la permanencia, en la capacidad de levantarse, de recuperarse, de no rendirse. Hermanos, este camino ya está pavimentado con muchas vidas. ¿Cuántas generaciones, hermanos? Desde que murió el Señor Jesucristo, ¿cuántas generaciones han pasado? Van 2 milenios. Y antes del Señor Jesucristo, hermanos, ¿cuántas generaciones han pasado? Solo de esta generación, hermanos, ¿cuántos millones de personas hay sobre la tierra? Y generación tras generación, tras generación, tras generación, millones y millones y millones y millones, hermanos.
Dios no se equivoca, como las estrellas del cielo, como los granos de la arena del mar. Innumerables, hermanos, innumerables. Y de todos esos, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos verdaderamente tuvieron un corazón perfecto delante de los jueces? Muy pocos. Porque de la gran mayoría de eso, queramos suponer que la mitad creyó en el Señor y la mitad no creyó. De esa mitad que creyó en el Señor, muy pocos verdaderamente alcanzaron un corazón perfecto, un corazón santificado. Hace ratito cantábamos, sin santidad nadie verá al Señor. Es verdad. La santidad y la perfección no son lo mismo, pero van muy de la mano. Porque la santidad se refiere a la limpieza de espíritu, a la limpieza de pecado. Ya no hay pecado. Pero la perfección se refiere a la inflexibilidad, al hecho de batallar sin rendirse jamás. Tú puedes ser hoy santo y mañana caer de nuevo. Puedes ser santo hoy y aún así caer en el pecado. Porque el corazón perfecto es el que no se rinde, hermano. Por eso son diferentes. Que seas santo no quiere decir que ya ya se terminó todo, hermano. La palabra del Señor dice: el que sea santo, santifíquese más cada día. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque no basta con ser santo, hermano. Este camino no tiene fin. El fin es nuestra muerte, hermanos. El día en que fallezcamos, entonces será el día en que se terminará nuestra labor. Mientras estemos vivos, hermanos, si tú dices yo ya soy santo, entonces santifícate más cada día. No tiene límite, hermano. No te sacies de la santificación. Si tú te consideras santo y hoy, no te pregunto si eres santo. Si tú te consideras santo, santifícate más cada día. Porque el que se cree santo y se estanca en su santidad, hermanos, ese ya ha caído. El que se estanca en su pensamiento de santidad, ya ha caído, hermano. Por eso necesitas un corazón perfecto. El corazón perfecto no se rinde. El corazón perfecto ve el error y reflexiona en su error y camina hacia adelante, hermano. A veces no me gusta mucho hablar de este tema porque no quiero que algún día vaya a ser yo el que me acontezca y no pueda yo salir. Pero en mi actualidad, en mi momento, hoy por hoy, veo a mis hermanos de años ya, que conocen de la palabra del Señor, y un día los ves, andan tristes, ya no se levantan, y uno dice: ¿por qué? Levántate, pide perdón, levántate, sigue caminando, ¿por qué te rindes? No es tan difícil, levántate. Pero ves al hermano, no se puede levantar. Y te platica su problema y te platica su dolor. Y dice: sí, arrepiéntete y levántate. Yo digo, no es tan difícil, levántate de nuevo. Hermanos, este camino del cristiano está lleno de personas que tuvieron un gran deseo de hacer la voluntad del Señor. Eso no se juzga. Eso fue verdad. Y aún así quedaron en el camino. Ya no se pudieron levantar. Por eso es necesario ese corazón perfecto, hermano. Inflexible. Que no se deja rendir. Que no se deja vencer. Cuando tengamos ese corazón, hermano, entonces ese versículo de la palabra del Señor que dice: estoy seguro que nada nos separará del amor de Cristo. Entonces ahí sí se cumple ese mandamiento de la palabra. ¿Estás enfermo? Gloria a Dios. ¿Estás sano? Gloria a Dios.
Estás feliz, gloria a Dios. Estás triste, gloria a Dios. Estás angustiado, gloria a Dios. Estás preocupado, gloria a Dios. Hay necesidad en tu familia, gloria a Dios. Es un corazón inflexible, hermano. Y yo a veces le digo a los hermanos, haz matemáticas. Si estás angustiado y te rindes, ¿se resuelve tu problema? No. Si estás angustiado y permaneces en tu Señor, hay una gran posibilidad de que eso pase en algún momento, hermano. De que sobrepases esa dificultad, porque eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. El Señor no nos abandona, hermano. El día jueves, allá en San Marcos, el Señor me hablaba porque hay una falta, hermanos, de fortaleza en aquellos que escuchan la palabra del Señor, por el estancamiento espiritual, por la pasividad, por ahora sí que pudiéramos decir, por la pasividad, el apaciguamiento, de decir, bueno, pues ya estoy feliz, estoy tranquilo, ya no quiero buscar nada más. Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante de Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. La palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Pido a Dios, hermanos, que temamos para que no fallemos, que temamos para que busquemos con más fuerza la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Hermanos, en esta generación están pasando muchas cosas. ¿Qué COVID? ¿Qué huracanes? ¿Qué terremotos? ¿Qué mortandad? ¿Qué pestes? ¿Qué guerras? Ahorita Israel y Irán y no sé qué otros países están en guerra y los inocentes se están muriendo, hermanos. Tal vez nosotros no lo vemos, pero está pasando. La palabra de Dios dice que eso no es nada. Es solamente principio de dolores. Yo me angustio, hermanos, cuando veo esas noticias. Yo ahorita me angustio. Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis que vendrán cosas aún más grandes, cosas que no se han visto jamás, cosas que solamente aquellos que no se prepararon van a vivir. Dice la palabra del Señor, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya hace algunos años, hermanos, creo que en algunos países de avanzada tecnología, ya se implantan microchips para el pago bancario y otras cosas, para identificación de cuerpos. Yo nada más estaba pensando porque, ¿cómo se le ocurrió a la gente, teniendo conocimiento de la palabra del Señor, hermanos? Porque no es ignorancia. La palabra del Señor dice que la marca de la bestia es en el dorso de la mano y en la frente. ¿Dónde creen que los científicos querían poner el microchip? En el dorso de la mano y en la frente. Yo cuando escuché eso digo,
¿Por qué? ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué justo ahí? Porque la palabra del Señor se cumple, hermanos. Porque yo les aseguro que esa gente sabe lo que está haciendo y aún así lo hace. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Dice que toda esa gente que tenía la marca de la bestia fue herido una llaga maligna, una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Ahora, mucho se ha especulado, hermanos, no les voy a asegurar nada, que en algún momento, eh, cuando sea obligatorio llevar la marca de la bestia, muchos van a negar, a renegar de su Señor. Y bajo la presión de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo familia, tengo hijos, tengo padres, tengo hermanos. Necesito. Y muchos van a caer en ese momento. Todos esos van a ser heridos con esa pestilencia, dice la palabra del Señor. En el versículo 3 dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Yo le compartí a los hermanos que a veces veo videos. No sé por qué ocurrirán esas cosas, pero de vez en cuando, en algunas partes de las playas del mundo, alguna especie animal de repente encalla. Que ballenas, que delfines, que calamares, que un cierto pez en particular, pero por montones, hermanos, del mismo pez de repente encallan en el mar. Y yo veo esa situación y yo siento feo, porque son demasiados. Delante de la magnitud del mar, hermanos, no es nada. Ustedes probablemente saben que el 70% de la superficie de la Tierra está ocupado por agua, por mar. Si ustedes agarran un mapa mundi, se va a ver como que la Tierra es lo más que ocupa el mapa mundi. Pero la realidad, hermanos, es que el mapa mundi está hecho así para que se vea a detalle el pedazo de tierra. Pero la realidad es que la tierra comparado a la superficie del mar es muy pequeño. 30%, hermanos, de la superficie es tierra y el 70% de la superficie es agua. Obviamente hay tierra debajo del agua, pero de la superficie del planeta es agua. Ahora, hermanos, si todos los seres de la tierra muriesen de un día para otro, sería una pestilencia que alcanzaría para todos lados, hermanos. Hay millones de seres humanos sobre la tierra, sin contar animales, insectos, aves y todo tipo de ser que camina sobre la tierra. Si hay esa cantidad sobre la tierra, hermanos, hay el triple en el mar. Dice la palabra del Señor que cuando el segundo ángel derramó su copa sobre el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar, hermanos. Es una cosa colosal, una cosa que no podemos imaginar que todo ser vivo del mar se muera. Es una cosa histórica y tremendamente colosal. Nada más imaginarse lo que ocurra sobre la tierra es una cosa tremenda. En el mar, hermano. Ahora, a veces es difícil de entender porque nosotros nada más vemos lo azul. No vemos lo que hay abajo del mar azul. Pero abajo del mar hay muchísimo ser vivo, hermano. Si cuando hay guerras,
Ustedes saben que esa enfermedad de la peste negra, que fue una enfermedad muy terrible. ¿Saben qué lo causó? Los cadáveres que quedaban de las guerras, no enterraban los cadáveres. Entonces los cadáveres quedaban a la intemperie, el cadáver se podría, se hacía polvo y ese polvo volaba y se impregnaba en toda la gente. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor por ley hacía que aquellos que manipularan cuerpos se purificaran tantas veces en el río y no entraran al poblado hasta tantos días después por nada? Hermano, andar tocando cadáver no es cosa sencilla. Eso contamina, eso trae muchas enfermedades. Venían las guerras, dejaban los cadáveres en el campo de batalla, no lo limpiaban, no lo enterraban, todo eso se quedaba ahí, hermano. Muchas enfermedades surgieron de eso. Hermanos, ¿qué creen que va a pasar? Cuando todo lo que esté en el mar se muera, ¿creen que todo ese cadáver se va a ir para el fondo del mar? A las orillas va a ir a dar, hermano. Un poco para el fondo y otro poco para las orillas del mar. ¿Creen que te vamos a tener la capacidad de limpiar todo eso, hermano? No, hermano. Enfermedad tras enfermedad. El día que la copa de la ira del Señor caiga sobre la tierra. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiese muerto en la cruz por nosotros, esto es lo que nos merecemos. A veces pensamos: no, pues el pecador se va al infierno, hermanos. No. El pueblo de Israel era pecador. ¿Y creen que Dios los castigaba nada más cuando llegaban al infierno? No. Los castigaba en vida. Y si después al infierno, pero en vida, hermanos, Dios los castigó muchas veces al pueblo de Israel. Nosotros, como pecadores, nos merecíamos esto que está pasando aquí, hermano. Esto nos merecíamos. ¿Por qué no lo ha hecho el Señor? Porque Dios en su gracia y misericordia nos está dando tiempo para prepararnos, para arrepentirnos, porque la sangre del Señor Jesucristo no fue derramada en balde. Fue un glorioso propósito que muchos están desperdiciando, hermano. ¿Han escuchado que el mayor de los ciegos es el que no quiere ver? Tienes el tesoro delante de ti y tú quieres la pudredumbre. Por eso dice el Señor: no eches las perlas a los cerdos. El cerdo quiere el desperdicio. No le importan los tesoros. La salvación del Señor es grande tesoro, pero no todos pueden verlo. ¿Qué decíamos al principio? El llamado se hizo para todos. ¿Cuántos verdaderamente sí entendieron? ¿Cuántos verdaderamente sí tuvieron el corazón de resistir hasta el final?
Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y aquí está el más grande problema, hermano. Fíjense, yo le decía a los hermanos la semana pasada, llega la basura a mi casa, llega la camioneta para que echarse la basura. Nada más, hermanos, del el tramo de aquí a la esquina de la calle es lo que agarra uno para ir a tirar la basura. Llevaba yo mi traste aquí agarrado, eché la basura y ya de regreso sentía, hermanos, que me quemaba el sol. Pero como a esta hora, o un poquito más tarde, como a las 12 por ahí, una. Pero por un momento hasta como que me desesperé porque sentí que estaba demasiado caliente. Y eso no está bien. Ahora imagínense, hermanos, si ya ahorita sentimos feo del sol, el día, hermanos, que la copa de la ira del Señor caiga, nadie va a poder salir. Ahora, vamos a especular un poquito. Ustedes saben que durante muchos años se ha dicho que la capa de ozono que cubre la Tierra está debilitando. Ahora, la capa de ozono solamente no permite que los rayos ultravioletas que provienen del sol entren directamente sobre la Tierra. El sol irradia, tiene radiación. Entonces, se van a dar cuenta porque cuando ustedes, aunque no salgan al sol, aún así se van a quemar del sol. Entonces, si tú eres una persona muy güera y aún así te sientes que te estás quemando del sol, aunque no salgas al sol, es porque el sol, aunque no te pegue directamente, irradia. Entonces, eso que tú sientes que es la radiación del sol. Por eso mucha gente dice que siempre te pongas bloqueador solar. Bueno, lo que no permite que esa radiación sea tan fuerte que nos queme es la capa de ozono, hermano. Esa que se está debilitando. Especulemos, hermanos, que algún día esa capa de ozono va a desaparecer. Nada va a poder vivir bajo el sol. Y vamos a tener que vivir cubiertos bajo algo para que el sol no nos queme. Porque la radiación va a acabar con la vida. Pero ¿qué pasó con la gente de ese momento? Dice, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ese es el más grande mal, hermano. Eso es, este grande mal fue la línea de fondo que Job jamás tocó. Jamás Job blasfemó el nombre de su Señor. Jamás. Y eso fue exactamente lo que la humanidad hizo. Blasfemó el nombre de Dios y nunca se arrepintió de su pecado, de su mal. La generación que va a vivir esto, hermanos, es aquella que blasfemó el nombre de Dios y jamás se arrepintió de su pecado. Hay dos tipos de personas, hermanos. Lo vamos a clasificar así, para no hacer tanto, para no confundir. Si tú sufres un accidente, te pasa algo, tú tienes conocimiento de la palabra del Señor. Si a ti te pasa algo y tienes un accidente, hay dos posibilidades. Una de dos, o culpas a Dios por lo que te pasó o agradeces a Dios por lo que te pasó. No hay más. Aquellos que culparon a Dios de lo que le pasó fueron aquellos que blasfemaron su nombre y no se arrepintieron de su pecado y fueron torturados por las copas de la ira de Dios.
Hermanos, Job es el ejemplo de aquel que le sucedió y aún así agradeció al Señor. Por eso, hermanos, siempre hemos recalcado, estemos bien o estemos mal, siempre démosle honra y gloria al Señor, hermano. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. No tenemos derecho a nada. El Señor nos lo da de todas maneras. Seamos agradecidos con todo lo que el Señor hace por nosotros. ¿Y si morimos? Dice la alabanza, y si vivimos, por Él vivimos. Y si morimos, por Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Saben quién es el reino de la bestia, hermano? Es el mundo entero. Todo aquel que no se ha arrepentido de su pecado, hermanos, es hijo de Satanás. Así lo dice la Biblia, hermanos. Todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. El que hace la voluntad del Padre es hijo de Dios. No hay más. Todos estos que eran hijos del diablo, y la quinta copa se derramó, la quinta copa de la ira de Dios se derramó sobre la bestia y su reino. ¿Quién es la bestia, hermano? Satanás. ¿Cuál es el reino de Satanás? Todo aquel que practica el pecado es el reinado de Satanás. Es el esclavo de Satanás. Y se derramó la quinta copa de la ira de Dios sobre ese Satanás y sobre su pueblo, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel, hasta ahí. Hermanos, va a haber una batalla final. Todas las naciones de la tierra se van a enfrascar en una batalla final de todos contra todos. Una guerra como ninguna otra, hermanos. Si hay primera y segunda guerra mundial hoy, hermanos, y están hablando que va a haber una tercera guerra mundial, bueno, esta última guerra, la de Armagedón, va a ser la guerra de guerras, la guerra más grande de todas, hermanos. Toda nación se levantará para batallar. Va a ser una mortandad terrible, hermanos, cual no hubo ni habrá otra vez sobre la tierra. Versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios,
para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. No nos vamos muy lejos, hermanos. Hace poquito que hubo el temblor, el más fuerte que pasó hace unos meses. Porque hubo varios, pero el más fuertecito. Ese día la gente durmió fuera de su casa. Porque tenían miedo. El tiempo, hermanos, es algo malo para nosotros. El hombre quiere tener mucha vida. Y a veces estamos enfrascados en vivir mucho tiempo, hermanos, pero el tiempo nos hace mal. Porque nos hace olvidarnos de lo que ya pasó. Nos hace volver a caer en los pecados que ya habíamos dejado atrás. Porque se nos olvida lo que sufrimos, porque se nos olvida lo que nos pasó. Ahora, hermanos, el primer día toda gente durmió fuera de su casa. Pero ahora siguen pasando. Este año han seguido los temblores. Pero ahora la gente ya no se sale de su casa, ya nada más siente el temblor y se sigue durmiendo. Ya no teme. Porque ya se les olvidó cómo se sintió la primera vez. El tiempo nos hace mal, hermanos. Porque por eso dice por eso dice la palabra del Señor, que el Dios de los cielos ha acortado los días, hermanos, porque si no acortara los días, todos aquellos que tendrían que ser salvos no alcanzarían la salvación. El tiempo nos hace mal, hermanos. Porque si hoy pasamos una tribulación y vencimos, gracias a Dios, y eso nos fortalece, pasa el tiempo y volvemos otra vez a como estábamos al principio. La ociosidad, hermanos, es el enemigo del cristiano. Si tú estás batallando en la obra del Señor y ya sobrepasaste una cosa, vuelve y sigue batallando, porque, hermano, el día que te estanques, el tiempo te arrebatará todo el fruto de tu trabajo. El tiempo te arrebatará el fruto de tu trabajo, porque en aquellos días en que andabas de batalla tras batalla, andabas fortalecido y espiritual. Y venía el enemigo y nada podía hacer contra ti porque Dios estaba contigo. Pero el tiempo te ha hecho decaer, te ha hecho ocioso, te ha hecho pensar en cosas en las que no deberías estar pensando y ahora te has apartado de la voluntad de Dios y Satanás te puede venir a zarandear cuando quiera. El tiempo nos hace mal, ¿no? Y va a haber un momento, hermanos, dice, va a venir un terremoto como no hubo ni se ha visto desde que el hombre camina sobre la tierra. Ya ven que en la Ciudad de México pasó un terremoto hace muchos años, que hasta hoy en la actualidad todavía se recuerda como un suceso muy catastrófico. Pues eso no será nada a comparación de lo que está por venir, hermano. Y miren, ya como la cereza del pastel en este pasaje de la Biblia, que como subtítulo tiene las 7 copas de la ira de Dios, dice que va a caer del cielo un granizo. Dice enorme granizo, como del peso de un talento. Un talento pesa 24 kilos. Un granizo de 24 kilos, hermanos. ¿Creen que este techo va a resistir? Lo va a atravesar como papel, hermanos. Que te vas a querer cubrir en tu auto, lo va a abollar. Y no me consta, hermano, pero hasta el techo de concreto lo va a partir. Vamos a la matemática, hermanos. La gente en los días festivos dispara balas al cielo. Una bala pesa unos pocos gramos. Pero como cae de altura, agarra velocidad. Ahora imaginad, hermanos, 24 kilos de hielo cayendo desde cientos de metros de distancia
del cielo sobre la tierra, hermano. ¿Quién va a resistir eso? Ahora pregúntense, ¿por qué la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos los hombres de la tierra le van a decir a las piedras, caen sobre nosotros y mátanos? Pero ya no se podrá. Porque la muerte, dice, se escapará. Hermanos, ¿quién va a poder resistir? ¿Quién va a poder resistir toda esta tribulación? Y dice que los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hay una constante en todo esto que hemos estado leyendo, hermano. Los hombres no dejaron de blasfemar el nombre del Señor. No se arrepintieron de sus pecados. Y esto, hermano, se ve hoy en día muy claramente. Viene el huracán y el hombre, en vez de arrepentirse de su pecado, se vuelven ladrones y empiezan a saquear. Viene el huracán y en vez del corazón del hombre lamentarse y lamentarse por la vida de los demás, se intenta aprovechar de los demás. ¿Por qué, hermano? ¿Qué esperas tú de un hijo del diablo? Veámoslo de esa manera. ¿Qué piensas tú que va a ser un hijo del diablo en esa situación? Si lo ponemos de esa manera, ¿qué crees que va a ser el hijo del diablo? Es más fácil entender qué va a pasar. ¿Qué vas a esperar del hijo del diablo? Maldad. Maldad, hermano. Yo le decía a los hermanos allá en San Marcos, hermano, no tiene caso que te quieras pelear con tu prójimo porque te debe dinero, porque te mintió, porque te engañó, porque te hizo algún mal. No tiene caso, hermano, que te pelees con él. ¿Sabes por qué? Porque él es un hijo del diablo. ¿Qué esperas? Que de repente en la mente del hijo del diablo diga, ay, sí, le hice mal, perdóname. ¿Crees que eso va a salir de la mente del hijo del diablo? No es una tontería esperar eso del hijo del diablo. Ahora, ¿quién es el terco por esperar algo así? Uno, por estar esperando tal cosa. ¿Cuándo se manifiesta la esperanza? Cuando ese hijo del diablo busca del Señor. Ahí está la esperanza. Ahí es donde debe sujetar, agarrarlo y llevarlo ante los pies de Cristo, porque ahí nace un verdadero arrepentido. Hermanos, estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero convivimos en este mundo. No podemos rechazar al mundo como si fuese la peste, no. Aquí vivimos y fuimos de ese mundo, hermanos. Si algún hermano no nos hubiera extendido la mano y nos hubiera invitado, ¿dónde estaríamos ahorita? No podemos negarle lo mismo que recibimos nosotros a aquellos que lo necesitan. Pero no esperes lo que tú estás dando de alguien que está bajo la esclavitud de Satanás. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Porque a veces el hermano no aguanta. Su corazón no está preparado y no aguanta, hermano. Se amarga y se enoja y cae. Cae en la amargura, cae en la ira. Hermano, no. A estas cosas me refiero, hermano, cuando decimos que estemos preparados. ¿Qué piensan? ¿O qué pensamos? Estar preparado nada más es que cuando venga el Señor, yo le voy a decir, sí, Señor, me voy a ir contigo. No. ¿Creen que Satanás viene y se te presenta con cuernos, vestido de rojo y te va a decir, yo soy Satanás y vengo por ti, obedéceme? Y tú le vas a decir, no, Satanás, no. Va a venir bien vestido, guapo o guapa, aceptable delante de los ojos.
y hasta va a venir con buenas obras delante de ti. ¿Te va a engañar? ¿O qué pensabas? Si Satanás era ángel, él conoce muy bien cómo es ser ángel. Él conoce muy bien cómo era ser luz. ¿Crees que no te puede engañar? Claro que te puede engañar. Por eso, hermanos, la perfección hasta el día en que muramos. Hasta el día en que ya no haya más posibilidad de que caigamos. Hasta ahí. El Señor va a decir, este es mi hijo, fue perfecto en su vida y llegó hasta el final de la meta. Espero yo, hermanos, en Dios, que esto que está por suceder sea un incentivo para que estemos preparados, hermanos. Porque no eres tú solamente, eres tú, tu familia, tus hermanos, tus conocidos. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si te angustia pensar, bueno, si me voy yo y mi familia, ¿qué va a hacer de ella? Entonces, prepárate. Prepárate con el doble. Porque va a haber momentos, hermanos, en que va a haber decepciones, va a haber tristezas. Y si tú no te puedes levantar de ellas, hermanos, vas a ser como todos los demás que regresaron al mundo. Imagínate, tú vienes con grande amor, grande gozo, grande alegría y dices a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, y yo ya busqué del Señor, me arrepiento y te quiero invitar y tú vienes con toda la buena intención que te digo, no quiero saber nada de eso. Es más, si tú me vienes a hablar de eso otra vez, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hermano, ya no eres mi hermana, no me hables de eso porque si no, ya no te quiero ver. Hermano, estabas así y regresas llorando, triste, desconsolado, hasta amargado. Ahí, necesitas el corazón inflexible, perfecto. No quiso, me levanto y sigo orando por mi hermano. No quiere, no importa, mi Señor lo va a convencer. No dejo de orar por él. Porque si no, si no oro yo por mi familia, ¿quién va a orar por mi familia? Si no hay suficientes hermanos para orar por todos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay demasiado para recoger y pocos para ir a recogerla. Y si yo, que ya de por sí somos pocos, no oro por mi familia, ¿quién te va a dar el tiempo de orar por mi familia? Por mi amigo, por mi conocido, por mi hermano. ¿Quién? Hermanos, preparémonos. Y preparémonos bien. Porque si vamos a empezar este camino y no tenemos la fuerza para volvernos a levantar de una caída, hermanos, ahí nos vamos a quedar siempre. Ahí nos vamos a quedar siempre. Mira, hermanos, les soy sincero. De 10 hermanos que regresan a su pecado, uno, y con mucha dificultad, hermanos. Y yo veo a ese único hermano y está así, miren, tambaleándose, tambaleándose, tambaleándose. Está luche y luche porque ahora le cuesta muchísimo más que al principio seguir la palabra del Señor. Si ya empezaron, hermanos, plántense bien en la roca que es Cristo. Ahí fúndense. Fúndanse con Cristo en esa roca que es eterna. Y ya no. No se vayan para otro lado, hermanos. No se vayan a buscar más del mundo. No se vayan a dejar aconsejar por lo que el mundo piensa. No, hermano. ¿Quieres consejo? No vengas a mí. No vayas al hermano. Ve al Señor. Ve a la palabra. Yo te puedo engañar. El hermano se puede equivocar. Pero la palabra ahí está. Es la misma que ha sido hace más de 2000 años, hermano. Vamos a darle gracias al Señor.
Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy. Señor y Padre, tú eres Dios, tú eres Rey, y no hay nadie como tú, Señor. Estoy enamorado de tu presencia, Padre, y no me veo, Señor, alejándome de ti. Y así quiero ser hasta el final, Padre. Te ruego y te imploro que nos des fuerzas a todos, Señor, para permanecer en este bello camino, Señor, que tú nos has marcado personalmente. Desde el día en que te conozco, supe que no había mejor decisión en mi vida. Y así quiero llegar hasta el final, Padre. Danos fuerza, Señor, porque a veces las circunstancias nos agarran desprevenidos, cosas que no conocíamos, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar y entra en nuestras debilidades. Mas he aquí, hoy te ruego y te imploro, Señor, fortalécenos, cubre nuestras deficiencias y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Señor. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande majestad, eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande majestad, eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios, perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio y majestad, eres Dios, te amamos y te adoramos, Santo, te alabamos, te adoramos, Santo eres, oh Jesús.
Santo eres, oh Jesús, para ti, imperio y majestad. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Te adoramos, Santo, te alabamos, te adoramos, Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Te adoramos, Santo, te alabamos, te adoramos, Santo eres, oh Jesús. Así quiero vivir, Señor, alabando y adorándote, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Porque solo contigo me siento completo. Solo contigo soy verdaderamente feliz. Veo el mundo y lo veo diferente, Señor. Veo el mundo y siento, Señor, que no vale la pena. Veo el mundo y me siento triste, Señor, porque sé hacia dónde va. Por eso, Padre, ruego que atraigas a todo aquel que tenga que ser salvo, que apresure los pasos de aquellos que van a encontrar tu palabra. Ten misericordia, Padre, de este mundo y de esta grande necesidad, Señor. Porque hay un reino nuevo, un reino santo, un reino limpio. Gracias, Padre. Permite, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Que no salgamos de aquí vacíos, sino llenos, con un espíritu nuevo, un deseo ferviente de hacer tu voluntad, Padre. Te lo ruego, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén.